Bueno, buenas noches de nuevo. La verdad que eligieron un tema fantástico. No sé si nos va a alcanzar una noche para hablar de los sacramentos. En todo caso, hacemos una mirada así de conjunto, por así decirlo, y después quizás algunos sacramentos, no, sin duda todos, pero algunos que nos tocan más de cerca, los podríamos conversar largo y tendido hasta quizás en otros momentos. Obviamente no podemos abarcar todo. Yo les propongo que hablemos un poquito de los sacramentos, digamos, de la teología de los sacramentos, ¿no? Un poquito de la historia, que van juntos, y quizás también podríamos hablar de la parte un poco más así de la disciplinar, dice la Iglesia, ¿no? Es decir, vieron que el catecismo de la Iglesia siempre está planteado así, ¿no? ¿Qué es el sacramento? ¿Cómo se celebra? ¿Quiénes lo reciben? ¿No? Es un poco el esquema que el catecismo plantea y que por ahí puede ayudarnos a pensarlo. Yo quería empezar con una expresión muy hermosa, y que nos puede ayudar hasta para la definición del sacramento, ¿no? Tenía un profesor, Monseñor Alessio, ya falleció, un cordobés que había incluso trabajado muchos años en el Vaticano, en el dicasterio de los sacramentos, y él tenía un hermoso libro que se llamaba Los Sacramentos, Caricias de Dios. Caricias de Dios. Y no solamente es una linda expresión, sino que además con esa expresión Monseñor Luis Alessio, no nuestro Luis, Monseñor Luis Alessio hacía toda una catequesis porque, claro, fíjense, ¿recuerdan ustedes cuando hicimos la catequesis? El sacramento es un signo visible o sensible de la acción de la gracia de Dios invisible, ¿no es cierto? Sacramento sensible de la gracia invisible. Y miren qué lindo la caricia, ¿no? Cuando uno acaricia a la persona que ama, a un hijo, a la esposa, al esposo, a un amigo, la caricia es sensible, pero justamente expresa todo eso otro invisible que uno quiere expresar a la persona que acaricias, ¿no es cierto? A veces esa caricia puede estar atravesada por el dolor, a veces está atravesada por el amor, sí, puro y llano, por la pasión o por lo que fuere. Pero siempre fíjense la caricia entonces como una acción sensible de algo invisible. Te quiero expresar que te amo y entonces te acaricio, ¿no? Bueno, Dios también nos acaricia, gente. Y entonces los sacramentos, caricias de Dios, a mí por lo menos me sirve para acordarme de esta definición, ¿no? La caricia, acción sensible de un sentimiento invisible, pero que se expresa a través del gesto, ¿no? Obviamente, gente, cuando hablamos de los sacramentos, necesitamos hablar de Cristo, sacramento del Padre, ¿sí? Y de nuevo, fíjense ustedes, al Padre nunca lo hemos visto, nadie ha visto a Dios, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces Cristo se vuelve el signo visible del Dios invisible, ¿sí? Por eso Cristo es el primer sacramento, o en realidad Cristo es el sacramento original, ¿no? Cristo, sacramento de Dios. Un paso más abajo, un escaloncito más abajo, la Iglesia, sacramento de Jesucristo. A ver, el Concilio Vaticano II, ¿se acuerdan ustedes? Cuando comienza la Lumen Gentium, el documento acerca de la Iglesia dice que en Cristo la Iglesia es como un sacramento. Y los padres conciliares se cuidaron especialmente de decir es un sacramento,
pero solamente para no confundirlo con los 7 sacramentos, ¿tá? La iglesia es en Cristo sacramento de la unión con Dios y de la unión de la humanidad. La iglesia quiere ser ese signo visible del deseo de Dios de que todos los hombres se salven y hagamos una comunión de hermanos, una humanidad reconciliada. Ahí fíjense ustedes, ya nos ponemos un escaloncito por debajo y claro, Cristo realmente es sacramento perfecto de Dios. Ya la iglesia no, la iglesia es un sacramento imperfecto, ¿no? Pero bueno, por esta realidad nuestra de ser seres humanos, pecadores y falibles, nada más. La iglesia sí es el sacramento de Dios porque es el signo inmediato, sensible, de la gracia de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿no? Por eso también hablamos analógicamente de la iglesia como el gran sacramento de salvación. Dentro de la iglesia aparecen los 7 sacramentos, gente, que es lo que nosotros llamamos 7 sacramentos, ¿sí? Ahí entramos evidentemente, ¿no? La iglesia que realiza esos sacramentos, o mejor dicho, que expresa su ser en estos caminos o senderos, los 7 sacramentos, por medio de los cuales nos ofrece la gracia. Esto también tiene una pequeña dificultad, gente. Ustedes saben que cuando se hace la teología de los sacramentos, se habla más de Cristo fundador que de Cristo fundamento. Y aquí hay una pequeña diferencia. A ver, y acá me meto un poquito en la historia. Nosotros decimos claramente con la teología que los 7 sacramentos provienen de Cristo. Y está bien dicho, pero hay que decirlo con cuidado. ¿Por qué? Porque realmente Cristo no nos dijo, agarren un gurisito y bautícenlo, a un adolescente confírmenlo, a un enfermo únjanlo. No, Cristo no dijo, a ver, obviamente los sacramentos de la iglesia tienen su fundamento, ¿sí? Su fundamento en la acción salvadora del Hijo de Dios que se hizo hombre, ¿sí? Y en ese sentido, sí, nosotros afirmamos que los 7 sacramentos provienen de Cristo. Pero al mismo tiempo, tenemos que decir, los 7 sacramentos provienen de la iglesia, ¿sí? La iglesia que en su imitación de Cristo fue creando los sacramentos. Fíjense ustedes, ¿no? Y esto por eso les decía, nos metemos un poquito en la historia y en la teología. Cristo fundamento de los 7 sacramentos, sí, pero también la iglesia fundamento. ¿Por qué? Porque la iglesia fue inventando maneras de expresar ese amor de Dios que es Cristo. Y entonces fíjense, nosotros tenemos que decir que los 7 sacramentos tienen su origen en Cristo, pero también en la iglesia. De hecho, y este es un dato interesante, ¿no? Fíjense, la iglesia oriental en el primer milenio prácticamente reconoce solo 3 sacramentos. El bautismo, siempre unido a la confirmación, bautismo-confirmación, ¿no? La Eucaristía y el orden sagrado. La iglesia oriental. En la iglesia occidental, en la nuestra, en algún momento hasta se hablaba de 10 sacramentos. Se incluían ahí algunos otros, ¿no? Y anoté, porque no me iba a acordar de este dato, sinceramente, anoté aquí, fíjense ustedes, recién en el siglo XII, atentos con esto, siglo XII, se definen los 7 sacramentos. El Papa Inocencio III en 1208 y después
un par de siglos más atrás todavía, los concilios de Florencia y de Trento. El concilio de Trento fue muy importante, pero fíjense ustedes, fue en el año 1547, siglo XVI. Así que los sacramentos son nuevitos, hace 3 siglos apenas, ¿no? Los 7 sacramentos así definidos como nosotros lo sabemos y lo aprendemos. Entonces fíjense, no sé lo que les pasa a ustedes, pero a mí, cuando yo escuché esto, cuando yo aprendí esto, dije, pero qué lejos está de Jesús. Bueno, la Iglesia fue creando los sacramentos, mirando a Jesús, pero también reconociendo necesidades de la historia, ¿no? Entonces miren ustedes, tendríamos que hablar más de Cristo fundamento que de Cristo fundador, ¿sí? A ver, vamos a tomar la unción de los enfermos. Sin duda es un sacramento que tiene, como todo, una profunda base bíblica, ¿sí? De hecho, hay un texto en la carta de Santiago que dice específicamente: si alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros y que le oren y que lo unjan, y la oración de la fe sanará al enfermo y sus pecados le serán perdonados. Yo creo que no hay sacramento mejor definido en la palabra de Dios que la unción de los enfermos. Si vamos un poquito antes, en el Evangelio de Marcos aparece que los discípulos enviados por Jesús curan a los enfermos ungiéndolos con aceite. Pero técnicamente no tenemos nunca una unción de Jesús a un enfermo. Sí el toque, sí la saliva, ¿se acuerdan? Pero nunca el aceite asociado a Jesús. Sí aparece, ¿se acuerdan ustedes? El buen samaritano el domingo, cuando unge con aceite al enfermo, pero que en realidad tenía que ver más con las cualidades del aceite, ¿no? Es decir, se ponía aceite en una herida para que no se infectara, ¿sí? Era normal, aceite, y el vino por el alcohol que contenía. Era lo que tenía a mano el hombre como para aliviar las heridas de aquel muchacho apaleado, ¿no? Pero entonces, los sacramentos tienen su fundamento en Cristo y su fundamento eclesial en la necesidad de las personas. Hasta aquí venimos. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Vamos mezclando un poquito de historia y teología. Otro elemento importante a considerar es, fíjense, cómo van surgiendo los sacramentos, ¿no? Es decir, lo que se llama la iniciación cristiana, que obviamente está como mucho más cerca de Jesús: bautismo, confirmación, comunión, o bautismo, comunión, confirmación, como lo hacemos nosotros. Ustedes saben que, por ejemplo, la diócesis de Paraná, hace unos 20 años atrás, dio vuelta a los sacramentos, Es bautismo, confirmación, comunión, en Paraná. Nosotros acá mantenemos esta forma más tradicional de la Iglesia, que de alguna manera también tiene que ver, digamos, con la confirmación asociada al paso social de un niño a la adolescencia o a la vida en sociedad, ¿no? Fíjense, está asociada a la adultez del niño, a un paso antropológico, por así decirlo. Bueno, la Iglesia asocia eso, el sacramento de la confirmación, como un sacramento justamente para dar testimonio de Jesús. La Iglesia ahí, en eso, digamos, hay mucho de fineza espiritual. Y aquí tenemos que decir que uno de los grandes desarrolladores de la teología de los sacramentos es San Agustín, ¿no? Obviamente, como les digo, San Agustín, siglo IV, todavía sin haber definido los 7 sacramentos tal como los conocemos nosotros. Entonces,
la iniciación cristiana que aparece ya obviamente desde los orígenes, ¿no? Lo podemos encontrar en las cartas de Pablo, lo podemos encontrar en la primera iglesia donde aparece el bautismo y la confirmación, ¿no? Casi unidos o asociados, recuerden, en los Hechos de los Apóstoles se da un hecho muy interesante porque el soldado Cornelio, Hechos 10, ¿no? Cuando Pedro le está hablando de Jesús, reciben el Espíritu Santo antes del bautismo. Y entonces Pedro dice, pero si ya recibieron el Espíritu, ¿cómo no lo vamos a bautizar? También en los Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, en el capítulo 19, está aquel pasaje donde Pablo se encuentra con unos cristianos, fíjense ustedes, ¿no?, que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Probablemente sean unos judeo-cristianos, ¿no?, judíos mesiánicos que habían creído en Jesús, pero que seguían siendo judíos. Y entonces ellos, cuando Pablo les pregunta, dice, ¿pero ustedes qué, recibieron el Espíritu Santo? Dice, no sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Y qué bautismo recibieron ustedes? Le dice Pablo. El de Juan, le dice. Entonces Pablo los bautiza y los confirma imponiéndole la mano y reciben el Espíritu Santo, ¿no? Entonces evidentemente, fíjense, estos primeros sacramentos. Obviamente la Eucaristía, y aquí fíjense, habría que hacer también una larga historia de la Eucaristía, pero la Iglesia que celebra la Eucaristía desde los comienzos, recordando la última cena, recordando el mandato de Jesús de realizar en su memoria ese misterio que anticipa su entrega, ¿no? Los sacramentos de la sanación. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Para entendernos, sacramentos de la iniciación, sacramentos de sanación, y ahí tenemos la reconciliación y la unción de los enfermos. También tienen mucha comunicación con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, los judíos ya tenían la costumbre de cierta confesión comunitaria, sobre todo a veces un judío que había cometido un pecado público, en la sinagoga pedía permiso para pedir perdón, venía, se paraba adelante y le decía, hermano, le quiero pedir perdón a la comunidad porque tal cosa. Eso se trasladó a la Iglesia, y también en la carta de Santiago, el versículo siguiente a la unción, dice Santiago, confiésense mutuamente sus pecados para ser sanados, para ser curados. Es decir, habría una confesión comunitaria. Imagínense, las comunidades eran muy pequeñas, entonces era este puñado nuestro, y alguno de ustedes venía a la misa y decía, che, yo necesito pedir perdón porque me maldé tan macana. Y la comunidad lo perdonaba y lo reincorporaba, ¿sí? Lo sanaba con el perdón. La confesión al sacerdote, como nosotros la practicamos, hay que esperar hasta el siglo IV para que aparezca, digamos, instituida. Y fundamentalmente, si no me equivoco, no quiero engañarlo, me parece que surge, digamos, más en el ámbito ya de los monjes, en el ámbito monacal. Los monjes se desarrollan siglo II, III, IV, y en ese momento, digamos, el sacramento de la reconciliación con un ministro ya se transforma. Entonces esa confesión comunitaria se transforma por el cuidado de la conciencia de las personas en un diálogo privado con el ministro, con el abad fundamentalmente, y el abad después consideraba si tenía que comentarlo a los monjes o no. Lo guardaba él en su corazón. La unción, como les decía, aparece ya en la carta de Santiago escrita más o menos por ahí por los años 80, así que imagínense también, ¿no? La Iglesia fue institucionalizando eso que leía en la palabra
de que los apóstoles habían ido a curar enfermos con aceite, la Iglesia toma el gesto y lo va elaborando con esta fórmula que nosotros conocemos hoy. Y los dos sacramentos de vida, el sacramento del matrimonio, el sacramento del sacerdocio, también, fíjense ustedes, en el caso de los dos sacramentos, vienen fuertes de la tradición del Antiguo Testamento. Vienen del judaísmo, ¿sí?, que tenía la unión, la alianza, el concepto fuerte de matrimonio humano, y también aplicado a Dios, ¿no? Y el sacerdocio, evidentemente, el sacerdocio del Antiguo Testamento, que va a derivar después en el sacerdocio del Nuevo Testamento a imagen de Jesús, pero fundamentalmente, a ver, aquí también hay un dato, ¿no? Es decir, los jefes de las comunidades, ¿no? Por ahí leemos los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de Pablo, que en todas las comunidades iban nombrando presbíteros o guías de la comunidad. No piensen en presbítero como los curas que ustedes conocen, ¿no? Generalmente era el que convocaba a la comunidad. Muchas veces era el dueño de casa, ¿no? Era aquel que tenía la casa más grande, que ofrecía su casa para reunirse, como les contaba la otra vez cuando hablábamos de la Eucaristía, ¿no? Muchas veces, naturalmente, ese que prestaba la casa, que reunía a la comunidad, celebraba la Eucaristía, presidía la Eucaristía, por así decirlo. Salvo que hubiera algún apóstol, y obviamente le pedían al apóstol que haga las funciones, ¿no es cierto? Pero en definitiva, primero aparece el cuidado de la comunidad y después se asocia a la celebración de la Eucaristía fundamentalmente y de los otros sacramentos después. Tercer momento, ¿sí? A ver, yo creo, gente, y fíjense, esto sería para charlarlo más detenidamente, para pensarlo también, los sacramentos por ahí más problemáticos son justamente estos dos, porque involucran mucho más profundamente la libertad humana. Y aquí podríamos incluir la reconciliación también, pero fíjense ustedes, la reconciliación es cuestionada no tanto por el acto humano del arrepentimiento y de la necesidad de pedir perdón y de reconocer, sino fundamentalmente no por, de alguna manera como una reacción moderna, posmoderna, al sentimiento de culpa que de alguna manera, sin duda, el judeocristianismo ha exacerbado, por así decirlo, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento, con toda esa imagen del Dios muchas veces enojado, ha dado, y el judeocristianismo también, ¿no?, a cierta carga culposa en las personas que, bueno, nosotros todavía lo padecemos y lo cargamos, y por ahí como reacción, digamos, con todo el psicoanálisis, qué sé yo y qué sé cuánto, en la crisis del sacramento de la reconciliación no tiene que ver con el sacramento, con la presencia de Dios, sino más que nada con esta otra cuestión humana que nos desnuda, ¿no es cierto? Pero les decía, fíjense ustedes, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado quizás sean los que tienen todavía más aristas abiertas, ¿no? Creo que ninguno de nosotros duda del bautismo, de la comunión, de la confirmación, pero estos dos son como más problemáticos, no problemáticos en el sentido malo, sino que todavía generan discusiones y se abre al juego un montón de aspectos, ¿no? Por eso, a ver, si ustedes quieren podemos conversar un poco de esto, es decir, y aquí voy a opinar yo personalmente, creo que en algún momento la teología tiene que revisar el sacramento del matrimonio,
fundamentalmente por esta cuestión de del sacramento initerable, por así decirlo, ¿no? Que no se puede repetir, ¿no? A ver, la gran piedra de escándalo del sacramento del matrimonio es de qué manera la teología llegó a afirmar que la gracia que Dios da al sacramento del matrimonio es tan fuerte que se vuelve un sacramento irrompible. Esto es para pensarlo, piénsenlo conmigo. Sí, a ver, la Iglesia dice que el sacramento del matrimonio les concede a ustedes, los casados, una gracia tan fuerte que es irrompible, ¿no es cierto? Y por eso, evidentemente, no se puede repetir. No se apuren a reaccionar. ¿Por qué no hace lo mismo el perdón? ¿Por qué hace 50 años que estoy pidiendo perdón de los mismos pecados y no logro cambiar? ¿Por qué el perdón no tiene esa fuerza? ¿O depende de mí que no me da el cuero para cambiar? ¿Sí? Por eso, fíjense, es un tema apasionante para conversar. A ver, me parece fascinante el sacramento del matrimonio, pero sin duda es la bendición, la consagración divina a un amor humano. Y evidentemente ya hemos demostrado demasiado que ese amor humano no siempre se sostiene, no siempre lucha, no siempre sigue y a veces desaparece y abandona, ¿no? Entonces la pregunta que podemos hacernos es, cuando ya no hay amor humano, ¿sigue habiendo sacramento? Si el sacramento viene a bendecir un amor humano, cuando ese amor humano no está, digo, no se me enojen. Yo digo, también es cierto que ahora ante la primera dificultad abandonamos todo. Tampoco eso, ¿no? Pero es interesante para pensarlo, ¿no? Porque fíjense ustedes, vuelvo a decirle, yo voy, me confieso y salgo de ahí 0 kilómetros. Pero a los 10 minutos, no, bueno, al día siguiente ya necesito volver a confesarme, ¿no? Digo, ¿por qué la fuerza del sacramento de la reconciliación no tiene ese mismo poder que tiene el matrimonio de hacerlo invencible? Bueno, no sé. La Iglesia tiene, digo yo, en algún momento la Iglesia tendrá que replantearse esta teología, digamos porque además, y todos nosotros conocemos amigos que han fracasado en el matrimonio y es un sufrimiento muy feo, muy espantoso, nadie la pasa bien con la separación, con el divorcio, y entonces yo calculo que en algún momento, a ver, de hecho el ejercicio de la nulidad que muchas veces sea, pero ustedes saben que la nulidad se declara, digamos, la nulidad de un matrimonio se declara cuando hay alguna cuestión previa, ¿no? Que hace que la decisión y la libertad de los cónyuges haya estado aminorada, por así decirlo, ¿no? Pero aún así uno pudo haberse casado totalmente libre y conscientemente y después algunas circunstancias de la vida hicieron que ese amor ya no exista. Digo, nosotros las personas abandonamos, cambiamos, ¿qué va a hacer? Somos así. Y entonces en algún momento, bueno, ese amor que sostenía la vida no está más. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa con la gracia? Vuelvo a insistir, si consideramos que el matrimonio es una bendición de Dios a un amor humano que uno ha elegido o que uno estaba, ¿no? Porque además, fíjense, cuando uno ama quiere que sea para siempre, eso es así, Y cuando no está se sufre mucho y
Y bueno, y en algún momento yo digo, y esta es mi opinión, vuelvo a decirle, aquí está opinando Marcelo, yo creo que en algún momento la Iglesia va a revisar esa teología pero más que nada para poder quitarle el peso del fracaso a quienes, bueno, no les fue bien y de alguna manera tienen la posibilidad de reiniciar o de volver a intentarlo o de darse otra oportunidad, ¿no? Digo, lo comparo con la reconciliación, comparémoslo con cualquiera de los otros sacramentos, pero fíjense ustedes, ¿no? Para decir que Dios siempre da oportunidades, Dios es el Dios de las oportunidades, Dios es el Dios de la esperanza, ¿no? Hay un escritor español que dice que Dios es el Dios del ojalá. Vieron que nosotros usamos la expresión ojalá. Ojalá que nos vaya bien, ojalá que seamos felices, ojalá que nuestro mundo cambie, ojalá que... Bueno, Dios también es el Dios del ojalá y Dios quiere que seamos felices, ¿no? Y eso no significa no luchar, pero en algunos momentos hay que reconocer que ese amor ya no está y bueno, y después pasa lo que pasa. ¿Sí? Sí. Claro, Jesús dice que Moisés le permite divorciarse por la dureza del corazón de ellos, ¿no? Pero que en el origen no había así. A ver. Exactamente. Claro. Lo que pasa, José, a ver, los exégetas, los estudiosos de la Biblia, dicen que Jesús no responde a la cuestión del matrimonio, sino que Él dispara el tema para el lado de la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque en el judaísmo vos te podías divorciar de tu señora, pero tu señora no de vos, ¿no? Es decir, ese era el problema. Es decir, en el judaísmo el hombre podía pedir el divorcio, no la mujer. En el judaísmo del tiempo de Jesús, ¿me entienden? Entonces Jesús dice, ustedes tienen duro el corazón, o Moisés les permitió esto por la dureza del corazón de ustedes, era justamente esto, de la opresión que significaba que la mujer tuviera que aguantárselo hasta que el tipo lo pidiera. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces Jesús no respondería, y lo digo entre comillas, porque acá obviamente hay cuestiones de exégesis que me exceden a mí y a ustedes también, ¿no? Jesús no estaría respondiendo al tema del matrimonio, sino al tema de la igualdad fundamental. ¿Qué dice Jesús? Moisés les permitió divorciarse a causa de la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no fue así. No es el matrimonio, sino la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer. Si leemos, eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 19, ¿no? Que ustedes saben, Mateo es un evangelio escrito para cristianos venidos del judaísmo. ¿Y por qué les digo esto? Porque Marcos y Lucas, que escriben para cristianos de Roma, ellos agregan, si la mujer se divorcia, ¿no? Porque en Roma ya estaba aceptado el divorcio de cualquiera de los dos. ¿Me entienden? Había un plano de igualdad en la legislación romana y los apóstoles lo plantean, ¿no? Por eso es interesantísima la pregunta de José, pero habría que hacer un estudio más serio ahí del sentido de esa palabra. A ver. Claro. Y los apóstoles dicen, si las cosas así, mejor no casarse. Y Jesús le dice, ojo, esto solamente lo pueden entender los que reciben la gracia de Dios, ¿no? A ver, acá adentro hay gente casada. ¿Ustedes tienen ganas de dejarse? No, y no se dejarían. Y han pasado por crisis, y han pasado por momentos horribles, y la siguen peleando, y son felices juntos,
y construyeron una felicidad. Al principio eran vos y yo, ahora somos nosotros, y es una felicidad distinta. Entonces, es interesante porque Jesús le dice que para vivir el matrimonio es una revelación, es una gracia de Dios, como así también el celibato, ¿se acuerdan, no? El texto que está trayendo a la charla José es fenomenal. Mateo 19, ¿no? Que después deriva, bueno, en esta otra cuestión también del celibato, ¿no? Hay algunos que nacen, otros que son, ¿cómo es que dice Jesús? Otros son eunucos por los hombres y otros lo eligen por el reino, la castidad por el reino, ¿no? Entonces, en definitiva, Jesús está diciendo que esta es una gracia especial que el Padre le da a algunas personas para que vivan felices, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente aparecen los distintos caminos de la felicidad. Pero no me quiero quedar solamente con el sacramento de usted, porque usted va a decir, Marcelo dice que el nuestro es el más problemático. El nuestro también es problemático, ¿eh? El sacerdocio también es problemático. Y no solamente por la cuestión del sacerdocio de las mujeres, ¿no? Sino además por las cuestiones que después se fueron agregando al sacerdocio. Ustedes saben que el celibato tal como lo entendemos de los curas hoy, aparece recién en el siglo V o VII, no se ponen de acuerdo los historiadores, ¿no? Y probablemente, digo, y esto es lamentable, ¿no? Probablemente el celibato surge porque, digamos, la Iglesia no quería hacerse cargo de los hijos de los curas. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, por ahí, digamos, viene la exigencia del celibato. El celibato es una disposición disciplinar de la Iglesia, no teológica. A ver, la Iglesia distingue, gente, entre lo teológico o lo que es del orden natural de las cosas y lo disciplinar, ¿eh? Pero esto ya tendríamos que hablarlo en el tercer momento, cuando les dije, podemos hablar de quiénes pueden recibir los sacramentos. Esa pregunta tiene valor porque algunas cuestiones son disciplinares de la Iglesia, ¿no? A ver, si yo, no sé si ponerme ejemplo, pero digo, yo podría estar celebrando la Eucaristía ilícitamente en algunas situaciones, pero eso es una disposición disciplinar de la Iglesia. Me dice, Marcelo, si vos haces tal cosa, tu misa es ilícita. Pero, y fíjense ustedes, esto no sé si corresponde que se los diga, no es inválido. A ver si logran ustedes entenderme. Yo puedo estar celebrando la misa en pecado mortal. Vienen ustedes el sábado, el domingo, yo estoy en pecado mortal, subo, celebro la misa y ustedes se van a casa felices y contentos. Esa misa es lícita, pero es inválida. A ver, para mí es inválida. Para ustedes valió porque ustedes vinieron con fe a celebrar y no sabían que el Marcelo estaba en pecado mortal y que, entre comillas, no tendría que haber celebrado. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, la Iglesia los salva a ustedes diciendo, bueno, que Marcelo se haga cargo de su ilicitud, pero para ustedes es totalmente válida la celebración. Fíjense qué lindo, ¿no? A ver, siempre a veces se suele plantear también la pregunta de alguno de ustedes pudo haber sido bautizado o recibido la comunión de un curita que después dejó de ser curita, ¿no? Y dice, ay, pero el padre que me dio el bautismo ya no es más cura. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tu sacramento es absolutamente válido en el plan de Dios y en su salvación. No sé por qué me fui para ese lado. Ah, sí, porque no quería dejarlo a ustedes solo en el tema de que el sacramento de ustedes es el más complicado de todo. El nuestro también tiene sus complicaciones. Y fíjense ustedes, vuelvo a decirles, creo que son los sacramentos que más involucran. ¿Por qué? Porque la Iglesia los llama los sacramentos del estado de vida. Y nuestro estado de vida
gracias a Dios, no es un estado muerto, sino un estado vivo. Y por eso vamos y venimos, caemos y nos levantamos. Esta es nuestra realidad. Y por lo tanto estos dos sacramentos van ahí como arrimándole la gracia a un estado de vida que es totalmente fluctuante, como corresponde, como es la vida misma, ¿no es cierto? Che, ¿será que hablé? Ustedes tienen que decirme que corte, yo no me doy cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que yo no haya explicado bien y que ustedes quisieran preguntarla? Este es el momento. Ajá. A ver, en el sacramento del bautismo, la fe del que pidió el bautismo sostiene la existencia de ese sacramento. Porque además, como es la puerta de entrada a la fe y la puerta de entrada a la salvación para nosotros, el bautismo, digamos, bueno, siempre depende de otro que lo haya pedido. Porque nosotros hemos sido bautizados de chiquitos, digo, salvo que fuéramos un país de misión donde de golpe podemos elegir, ¿no? Pero, a ver, no me preguntaron, ¿sí? Te hicieron un regalo fantástico. Si vos no lo querés usar ahora, es cosa tuya, Digamos, después entra, Por eso, fíjense ustedes, nosotros tenemos la confirmación como momento de confirmar el bautismo, ¿no? Es decir, quiero ser cristiano. A mí mis viejos me trajeron y me bautizaron, no me preguntaron. Tenía 14 días yo, no, 17 días tenía yo cuando me bautizaron. No me preguntaron. Pero después la iglesia me dijo, che Marcelo, ¿vos querés ser cristiano? Sí. Bueno, confirma tu fe, confirmate, ¿sí? Reafirma que estás. Y bueno, ahí tendríamos que preguntarnos, gente, nosotros confirmamos los gurises muy chiquitos, ¿no? 11 años. No sé si nuestros gurises están capacitados a los 11 para tomar una decisión vital así. Eso lo tendríamos que discutir. Hay distintas experiencias en la iglesia. Hasta hace unos años atrás, la gente acá de Corrientes, la diócesis de Goya, confirmaba a los gurises de 17, 18 años. No sé si lo sigue haciendo, pero bueno, parece una edad más adecuada, entre comillas lo digo, como para tomar una decisión de vida. Yo quiero ser cristiano, ¿no? Quiero confirmar ese regalo que me hicieron mis viejos, y entonces yo personalmente elijo este camino. Es un tema, a ver, es interesante también para conversarlo, digo, es decir, el bautismo no se niega a nadie porque Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? El bautismo, el único caso en el cual nosotros podríamos, no digo negar, sino postergar el bautismo, es que venga un niño que no tenga nadie, que no tenga nadie. Ahí, antes de bautizarlo, le conseguiríamos a alguien que lo quiera acompañar. Pero cuando un niño viene traído por su mamá, por su papá, por su padrino, su madrina, su abuelo, si tiene a alguien que pide la fe para ese gurí, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Entonces, bueno, después nosotros nos enojamos porque el que viene a bautizar a su hijo después no viene a la iglesia. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿cierto? ¿Sí? Va a dejar que pasen los años y que ella decida cuando se quiera bautizar. Sí. Son elecciones de vida, ¿no? Pero en ese transcurso, en ese tiempo, espiritualmente, ¿qué pasaría con esa bebé por nacer y esa
A ver, aquí nosotros también creo, tenemos que reafirmar una cosa, gente. A ver, nosotros a veces equivocadamente decimos que el bautismo nos hace hijos de Dios. Y eso habría que pensarlo de nuevo. El bautismo reconoce a un hijo de Dios, pero ya somos hijos de Dios por el solo hecho de nacer. Dios ha entrado en una alianza con toda la humanidad, ¿no? Cada persona que nace, cada persona que es concebida en este instante, y deben ser varios cientos, son hijos de Dios por el llamado a la vida y por el acto creador de Dios que pone un alma espiritual y personal en ese instante, ¿no? Entonces, lo decimos mal cuando decimos yo te bautizo para hacerte hijo de Dios. No, nadie puede hacer eso. Ni a ustedes ni al cura le da el cuero para ser hijo de Dios a alguien. No, el bautismo reconoce la realidad de un hijo de Dios. ¿Se entiende? En ese sentido, a ver, esa piba es hija de Dios. A ver, nosotros que nacimos en la iglesia, digo, a mí me parece, esa persona le está negando un regalo muy especial a su hija. Pero esa es nuestra fe. Ahí ya interviene la fe, ¿viste? A ver, interesante para pensarlo también, ¿no? Porque no hay también un grado de irresponsabilidad. Si traes un hijo al mundo, ¿no tenés la obligación de darle lo mejor que vos tenés? Y eso incluye, creo, la dimensión religiosa, la dimensión trascendente. Todas las culturas y todas las filosofías reconocen la dimensión trascendente del hombre. Porque si no, fíjense ustedes, después nos enojamos, pero no le decimos a ese pibe, a esa nena, a esa chica, mirá, vos tenés adentro tuyo una búsqueda de Dios. Y hay una parte de tu vida que no se llena con nada de acá de la tierra, sino solo con Dios. Y esto no lo dice Marcelo, esto lo dice la experiencia de la humanidad, ¿no? Digo, fíjense, todas las grandes religiones, las grandes culturas, todos tienen inscripta en la naturaleza humana la búsqueda de la trascendencia. Es una dimensión constitutiva de las personas. Entonces a esa piba le estamos cortando un pedazo, ¿no? No quiero que sepas de esto, no me hago cargo de transmitirte esto. Me parece un poco irresponsable, pero es mi opinión personal. Dios tendrá otros caminos, ¿no? Fíjense ustedes, y esto es lo apasionante y lo lindo, ¿no? Porque, ¿qué pasa con, a ver, en el mundo somos 7.000 millones de personas, ¿no es cierto? Y más o menos, los cristianos, y engloba todo, cristianos, católicos, evangélicos, cristianos, somos 1.800.000, 1.800 millones. ¿Qué pasa con los otros 6 millones de personas que no conocen a Jesús? ¿No se van a salvar? Fíjense ustedes, ¿no? Obviamente es un tema hermoso, apasionante. Obviamente que Dios tiene otros caminos para salvar a esa gente. Aunque se acuerdan ustedes, allá por el año 91, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llamaba La misión del Redentor, Redentoris Missio. Fue un documento fantástico sobre la misión. Y el Papa dice, seguro que toda la humanidad se va a salvar por caminos que solo Dios conoce. Ahora, dice él, nosotros, los cristianos, si no anunciamos a Jesús, ¿nos vamos a salvar? Ahí está. Entonces, ¿Dios tiene camino para salvar a cada persona? Sí, pero nosotros tenemos la obligación de extender la iglesia hasta donde nos dé el cuero. Y digo la iglesia, la fe, ¿no? Y los sacramentos, ¿sí? Si yo no anuncio a Jesús, ¿me voy a salvar? El negrito del África que no conoce a Jesús se va a salvar, sí,
Pero si yo no me esfuerzo por anunciar a Jesús, ¿me voy a salvar? Ajá, ahí se complica la cosa. Digo, interesante para pensarlo también, ¿no? ¿Sí? No sé cómo formularla bien, pero... porque ahora tengo como más duda que certeza, ¿no? Pero a ver, ¿qué plus o cómo espiritualmente o de gracia nos dan los sacramentos entonces, por ejemplo, el matrimonio? Porque usted planteó algo que es bastante claro, fuerte, porque nosotros creemos que, bueno, que esa bendición, nuestro matrimonio, ese sacramento, nos da una gracia especial para poder mantener nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Bueno. Qué lindo lo que dijiste. No es un plus, es la vida de Dios en tu corazón. Eso nos da los sacramentos, la vida de Dios en nuestros corazones. Fíjense qué impresionante, ¿sí? Los sacramentos son los caminos normales de la gracia de Dios, ¿sí? Para nosotros que estamos en la iglesia, los caminos ordinarios, dice la iglesia, y cuando dice ordinario no es en el sentido que nosotros a veces usamos esa palabra. Los caminos normales de la vida de Dios son los sacramentos. Obviamente la Eucaristía, la reconciliación, los que más usamos, tienen como más fuerza para esto. Entonces, no es solo un plus, Eli, es la vida de Dios en tu vida y en tu esposo que hace que ustedes, como vos dijiste, la luchen, la peleen, es decir, yo no pongo en duda para nada la gracia de Dios. Simplemente lo que los invitaba a pensar era cómo, esa gracia de Dios en algún momento se puede encontrar sin cimientos, sin base. Es como el Evangelio, ¿te acordás? El hombre que construye su casa sobre arena, viene la tormenta y se la lleva puesta, ¿no? Pero no. La gracia de Dios es la salvación de Dios en nosotros y eso está activa y actuando en el corazón de todos nosotros por los sacramentos que hemos recibido. Esa gracia, pero humana. La gracia que nos dio Dios como matrimonio, unión, digamos, eso se puede quitar. No se... Cuando habla de finalizar un matrimonio, digo yo, Ajá. es humanamente. Sí. La gracia sigue estando ahí. Es que por eso justamente ahí es donde se apoya la teología de la iglesia sobre que el matrimonio, la gracia del matrimonio es, por eso justamente no se termina, ¿no? Y eso es lo que yo, Eli, personalmente pienso que en algún momento la iglesia tiene que repensar, pero no porque no sea así, sino porque la gracia de Dios no se termina, pero no hay un sujeto que la pueda recibir, ¿me entendés? ¿Y qué pasa con el bautismo entonces? Porque si es un sacramento más y si yo no lo quiero, el bautismo tampoco me lo pueden sacar. A ver, el bautismo no se borra porque, como dice San Pablo, es un sello del Espíritu Santo en nuestra alma. Ahora, vos podés elegir vivir como si no sos bautizado. Es decir, entonces, ahí es donde interviene la libertad. Es decir, yo fui bautizado, pero ahora tengo que vivir como bautizado. Y de hecho, podés vos encontrarte personas que dicen, yo no quiero vivir como bautizado. Y esto se abre a otro tema, pero no nos vamos a ir por las ramas, ¿no es cierto? Digo, fíjense ustedes, aquí aparece el tema de la salvación, del cielo y el infierno. No nos vamos a meter en esto, pero simplemente para decir, tomando las palabras de Eliana, ¿no? Decir, ¿qué pasa cuando yo le digo a Dios, Dios, yo no quiero saber nada con vos? Yo no quiero saber nada con vos. Y fíjense ustedes, ahí aparecería la posibilidad del infierno. Si yo le digo a Dios, yo no quiero saber nada con vos, yo calculo que Dios se va a destrozar de dolor,
pero me va a respetar, me va a dejar ir, me va a dejar vivir sin Él. ¡Wow! El misterio de la libertad, gente, extraordinario, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, el infierno existe porque existe la libertad. ¡Wow! Y Dios nos hizo con esa capacidad de libertad y Dios respeta nuestra libertad. Tremendo. Me fui de tema, pero tomando un poco lo que dijo Eli, ¿no? Es decir, claro, claro, ahí está. Por eso, fíjense ustedes, los sacramentos, salvo el bautismo, suponen la fe. A ver, eso no lo habíamos dicho. Muchas gracias, hermano. Es decir, a ver, en el bautismo se supone la fe del que viene a pedir el bautismo, ¿no? Digo, no sé, viene Nati y José, dice, nosotros queremos bautizar a nuestro hijo, y en la fe de ellos, la iglesia le regala el bautismo a ese otro personaje. Pero bueno, ese personajecito después va a crecer, y ahí interviene, lentamente va interviniendo su libertad, su decisión, su persona. Y ese guricito entonces, después en algún momento dice, a mí mis padres me bautizaron, pero ahora yo le pido a la iglesia el sacramento de la Eucaristía, o le pido a la iglesia el sacramento de la confirmación, o el matrimonio, o la unción, o el perdón, o lo que fuere. ¿Me entienden? Entonces, claro, el sacramento supone la fe, pero supone que diga, yo recibo la gracia de Dios. Yo quiero recibir la gracia de Dios. En ese sentido supone la fe. Y evidentemente nos da la gracia, pero supone la fe. ¿Por qué? Porque ya supone que uno ha entrado, digamos, en la, a ver si usar esa palabra, en la economía de la salvación, diría San Pablo, ¿no? En la economía de la salvación, es decir, en que Dios tiene un plan, por eso me buscó a través de mis padres, pero ahora ya me busca a mí para establecer una relación personal. Y fíjense de nuevo, ahí aparece también la posibilidad de que yo le diga que no. A mí me parece tremendo poder decirle que no a Dios. ¡Wow! ¿No? Poder decirle, mira Dios, yo con vos no quiero saber nada. Porque Dios viene y te dice, yo quiero estar con vos. Y vos podés decirle, no. ¡Wow! Tremendo. Fascinante y tremendo, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Eli. Sí, a ver, la gracia de Dios actúa, pero siempre supone o necesita un sujeto que la reciba con libertad y la viva, la active. Y ahí es donde yo creo, digo, capaz que estoy equivocado, que me planteo que en algún momento esa persona dice, yo no quiero esta gracia porque no quiero estar con esta persona. Yo no quiero esta gracia porque no me interesa sostener un vínculo con esta persona, un vínculo humano, ¿no? Entonces como que la gracia te queda mirando diciendo, ¿y qué hago con vos? ¿Sí? Y yo, por ejemplo, si se separan y la otra persona, alguna de las dos personas que sí sigue creyendo, Sí. cuando dice el padre que el hombre no separe lo que Dios abrió. Ajá, sí. ¿Y qué pasa con la persona? Bueno, la persona esa tiene que tiene que ser fiel a sí misma, ¿no? Por eso, digamos, desde esta mirada, cuando uno, supongamos, si alguno de los que está aquí adentro como matrimonio fracasa, no va más, se separan, deberían quedarse solos, según San Pablo. ¿Se acuerdan? San Pablo, carta a los Corintios, capítulo 7, Pablo les dice, lo mejor es que se queden solos. Pero, dice Pablo, si alguno de ustedes, por necesidad y para no ser atacado por el demonio, búsquese otra persona,
para no arder en el deseo, no sé qué, toda una explicación de San Pablo. Si quieren la leen después, primera carta a los Corintios capítulo 7, una pregunta que le hacen a Pablo, ¿no es cierto? Pablo dice, a mí me gustaría que todos ustedes permanezcan célibes como yo, pero no se los puedo exigir, dice Pablo, se los comento nomás. Entonces, digamos, si vos realmente decís, yo recibí la gracia, y esa gracia está en vos, aunque no esté al lado tuyo la otra persona, sería lo ideal, porque vos tenés que permanecer fiel a Dios y a vos misma, aunque no esté el otro, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué pasa cuando después de unos años uno necesita humanamente el sostén y el acompañamiento y todo esto de otra persona? Este es el planteo que nosotros, la Iglesia, tendrá que hacerse en algún momento. Parece que, digamos, tiene el sacramento de la Iglesia y no lo civil. Porque para mí lo normal era primero lo civil y después la Iglesia. No, ahora durante muchos años fue así, pero por una cuestión, digamos, de acuerdos entre el Estado y la Iglesia. Son dos realidades totalmente distintas y por lo tanto se pueden vivir totalmente distintas, ¿no? Nosotros no podemos exigirle a una pareja que esté casada por civil para unirse en matrimonio delante de Dios, Y bueno, ustedes ya saben que también, muchas parejas están casadas ante la ley por distintas circunstancias, por la obra social o por... Sí. Y sí, lamentablemente. Y no está el sacramento ahí, porque son dos planos totalmente distintos. Hasta lo que vos decís es así, ¿no? Hasta hace 30 años atrás no se podía imaginar un casamiento en iglesia sin el civil. Hoy sí, y viceversa, ¿no es cierto? Si una de las parejas no tiene los sacramentos, ¿todo realmente es sintonía o implica primero que hay alguno que puede ser que no sea bautizado o algo? Con el bautismo de uno de los dos cónyuges se alcanza para hacer el casamiento, ¿no? Se hace lo que se llama un casamiento de mixta religión. Vos católica con un no bautizado o con un no católico, ¿no? Puede ser que él sea judío, no está bautizado en la iglesia, y se hace un casamiento de mixta religión. Aquí nos metimos en el tema, la práctica de la iglesia muchas veces era, venían a casarse, decía, vos tenés la confirmación, no, ya te vamos a confirmar antes, lo confirmaban, le daban la comunión, todo. No, digamos, técnicamente para el sacramento del matrimonio se necesita uno de los dos cónyuges bautizados. Con eso alcanzaría, lo digo entre comillas, ¿no? Normalmente los curas le ofrecemos celebrar los sacramentos después o antes o en el mismo momento, pero digamos, eso ya es una cuestión de práctica religiosa, ¿sí? Digamos, ya el cura ve un posible feligrés y lo trae para la bolsa. Vení para acá, vení para acá, a la bolsa vos también, ¿no es cierto? Pero con uno de los dos bautizados ya bastaría para la celebración del sacramento. Fíjense qué lindo, porque de nuevo volvemos a lo que decía Eli, ¿no? Ahí ya la gracia encuentra un sustento en el bautismo de uno de los dos miembros, pero los abarca a los dos. Es muy interesante. Por ahí nosotros tenemos una imagen muy materialista de las cosas, y sin embargo el espíritu actúa como quiere y donde quiere, ¿no? Pero bueno, intentamos entender realidades espirituales a partir de nuestras experiencias, acá, y lo decimos como nos sale. En el bautismo se recibe la incorporación a la iglesia como instrumento de salvación querido por Dios. El bautismo te mete en la iglesia para que vivas como hija de Dios, pero en la iglesia, ¿no? Es decir, te reconoce como hija, te dice, Eli, vos sos una hija de Dios. No porque yo te lo dé, sino porque Dios te lo dio. Y te mete en la iglesia
para que vivas esa realidad como creyente, como cristiana. Obvio, por eso mismo, fíjate vos, fíjate, interesante, el Espíritu, nosotros decimos creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, ¿sí? Fíjate vos, es decir, creemos en la acción de Dios que obra en la Iglesia como ámbito querido por Dios. ¿Por qué Dios quiso la Iglesia que tenemos? No lo sé, pero sí, es el Espíritu Santo que te hace vivir como hija, porque ya lo eras, ¿no? Pero que hay una decisión de tu padre, de tu madre, de tus padrinos, de que vos vivas como hija de Dios. Y por medio del Espíritu y la incorporación a la Iglesia como ámbito de la salvación. Sí. ¿Por qué el matrimonio divorciado? No, la comunión se prohíbe cuando hay un nuevo matrimonio. A ver, el derecho tiene una expresión muy horrible, pero que es así. Se dice cuando uno atenta a un nuevo matrimonio. Y atentar significa estar con otra persona. A ver, atentar matrimonio es horrible la expresión, perdónemela, ¿no? Pero digamos, a ver, vos dejaste a la persona con la que te casaste y te fuiste a vivir con otra, ¿no? Es decir, cuando se da la convivencia de hecho con otra persona, ahí, digamos, habría una dificultad para comulgar. ¿Por qué? Porque vos estás... A ver, yo te tendría que pedir que vos dejes a la persona con la que estás para poder comulgar. ¿Por qué? Porque si no, no se puede remover el pecado para que vos puedas comulgar. ¿Entendés? Yo te tendría que decir, mirá, vos te podés separar de tu mujer, pero no te juntes con otra persona, porque si no ya no podés comulgar. Hasta tanto eso no suceda, la comunión sigue siendo posible. Marcelo, ¿podría definir bien el sacramento del matrimonio como para que todos aprendamos y sepamos y no es como de costumbre casarnos con la fiesta como todos nos mandan o como usarlo como un sacramento, como herramienta para el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio es pedirle a Dios que bendiga el amor que ustedes ya fueron construyendo y que lo blinde con su amor. Digamos, mirá Dios, nos amamos, pero somos los dos flojos, somos frágiles. Entonces venía a blindarnos con tu amor porque queremos estar juntos toda la vida. Eso es el sacramento del matrimonio. Por eso le decía, es decir, el sacramento del matrimonio es una gracia que Dios da para que ese amor humano, que es flojo, que es frágil, que es pecador, sea por eso mismo, y está buenísimo cuando José nos citaba el Evangelio de San Mateo, ¿no? Lo que Dios pensó en el comienzo, en el principio no fue así, dice Jesús. Dios nos pensó justamente, ¿no?, en un plano de una igualdad sana, vital, con la otra persona, con Dios, con la creación, ¿no? Toda la armonía con la que Dios nos había pensado y que el pecado rompe, ¿no? Y ahí es donde, fíjense ustedes, habla de la dureza del corazón. Yo me creo más que vos y entonces me puedo divorciar de vos. Esa es la dureza del corazón. Yo me creo más que vos, cuando en realidad en el origen Dios nos pensó tan iguales que no había vergüenza. ¿Se acuerdan? Adán y Eva andaban desnudos, pero no sentían vergüenza. No sentían vergüenza porque ninguno le hacía sentir al otro que era menos o que era objeto. La vergüenza tiene que ver con esto, con el disminuirnos, sentirnos menos que el otro y avergonzarnos. Ahí está. El plan de Dios era perfecto y nosotros con el pecado lo embarramos, pero no lo arruinamos.
por eso hay que seguir luchando, ¿eh? El plan de Dios sigue adelante, ¿eh? Aunque, ¿sí? Ustedes saben que en algún momento Santo Tomás y los franciscanos discutían y se preguntaban si Cristo hubiera venido al mundo igual aunque el hombre no hubiera pecado. Y Santo Tomás dice, no podemos imaginar eso. Es decir, la realidad es que Cristo vino al mundo porque el hombre pecó, ¿sí? Santo Tomás, un genio. Pero los franciscanos decían que Cristo hubiera venido igual al mundo para mostrarle al hombre una mejor manera de vivir, ¿eh? Que aunque no hubiéramos pecado, Cristo se hubiera hecho hombre igual para mostrarle al hombre el plan que Dios tenía, una vida plena, una vida perfecta, ¿no? Interesante las dos posturas, obviamente. En la teología católica se impuso la de Santo Tomás porque es así, porque el Hijo del Hombre se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado, sí. Pero es interesante, justo hoy que celebramos a San Buenaventura y todos estos grandes teólogos franciscanos iban por este otro camino, que Cristo hubiera venido a enseñarnos a vivir como Dios nos pensó. Es interesante. No, tenés razón. Che, son las 10:20. Yo sigo hablando, pero por ustedes, nomás por los tiempos de ustedes, obviamente habrán quedado temas sin tratar. Por eso mismo decía Eliana y que allá en el fondo, si alguien quiere plantear algún otro tema que ustedes creen que yo los puedo ayudar, no me van a venir con cosas raras, pero si ustedes creen que lo podemos plantear acá, dejen algunos temas o después los comentan y los comparten y me van diciendo y nos plantearemos si vale la pena un próximo encuentro con algún otro tema que ustedes vayan sugiriendo. No quiere tener hijos. A ver, en el sacramento, digamos, el fin, cuando se van a casar los gurises, capaz que alguno de ustedes se debe acordar, gente, el sacerdote les habla de que el matrimonio tiene dos fines, el fin unitivo y procreativo, ¿no? Es decir, unitivo, la unión de las dos personas, el amor, la felicidad de las dos personas, y el fin procreativo. Y el sacerdote antes del casamiento le pregunta si están de acuerdo con eso. Obviamente, si alguien no lo quiere hacer, no lo va a decir, ¿no? Pero incluso, digo, sería una causa de nulidad matrimonial esa situación. Si de golpe viene alguien y me dice, mirá, padre, yo hace 3 años que estoy casado y mi esposa o mi esposo no quiere tener hijo, él me dice o ella me dice que desde nunca quiso, pero bueno, mintió cuando nos fuimos a casar, mintió, ahí habría una causa de nulidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio no cumpliría con una de las dos finalidades que Dios pensó, ¿no? Ahí está, exactamente. Entonces ese podría ser una causa, ese matrimonio es nulo porque uno de los dos fines no estaba en el plan de una de las personas. ¿Sí? Y otra pregunta de otro sacramento. ¿Por qué siempre se le da en la escuela o en la catequesis familiar tan poca importancia en cuanto a los padres, docentes, del sacramento de la reconciliación? ¿Por qué se hace tanta pompa para la comunión? ¿Y por qué no la reconciliación, que es tan o más importante? Porque si estás en pecado no puedes comulgar. Claro, mira, porque es uno de esos sacramentos que tiene mala prensa, ¿no? Digo, y lamentablemente lo hemos aprendido mal, ¿no? No lo vivimos como el encuentro amoroso con el Dios que te espera, sino una obligación asquerosa que no me queda otra, ¿no? Digo, lamentablemente, ¿sabes qué nos pasa mucho?
cuando confesamos a los gurisitos de primer año de catequesis, segundo año de catequesis, 8, 9 años, 10 años, los gurises vienen temblando como una hoja a confesarse, con un terror a la confesión. Y eso evidentemente no es del niño, sino que se lo metieron, ¿no? Digo, tenemos esta idea, anda a confesarte y el cura te va a cagar a palo. No, hemos hecho del sacramento un castigo, una tortura. ¿Vieron que el Papa Francisco dice, no os hagan del confesionario una sala de tortura? Lamentablemente para mucha gente es así. Y nos perdemos la gracia del reencuentro con Dios que bueno, que por distintas razones me alejé. Digo, Jesús lo cuenta tan hermosamente en las parábolas, ¿no es cierto? Pero sí, tenés razón, le dimos mala prensa y ahora no sabemos cómo arreglar eso. Digo, tampoco hay que ser fanático de la confesión, No. Lamentablemente hay que hacerlo, pero cuando lo vas a hacer, disfrutalo, es un encuentro con Dios. En cuanto a los chicos, yo siempre preparé a los chicos para el cuarto grado la confesión. Ajá. Y no se festejaban. Claro. Nada. Sí. Pasaba desapercibido el sacramento. No, sí, tenés razón. Sí. Fotos y todo. Sí, tiene mala prensa la reconciliación. Por allá habían levantado una mano. Ajá. Sí, esa. Pero ahí en ese caso porque habría engaño. Digamos. A ver, si yo soy estéril, pero no se lo digo a mi pareja porque me va a dejar, digamos, eso se considera en el derecho canónico el dolo, el engaño, ¿no es cierto? Distinto que yo se lo diga, mira, yo no puedo tener hijos, y vos decís, yo quiero casarme con vos igual, listo. Ese matrimonio va para el cielo derecho. Pero sí, cualquier circunstancia de engaño sería una causa de nulidad, porque obviamente, ¿cómo? Si yo me casé con vos y habíamos hablado de tener guris y vos me decías que sí, vos ya sabías que no es. Distinto que no lo sepas, ¿no? Digo, tiene que haber el conocimiento de una situación. Yo sé que soy estéril, pero no te lo dije porque vos me ibas a dejar, ¿no? Entonces te engañé, te oculté una parte de mi verdad. Bueno, ahí habría una cuestión también de... Bueno. Muy bien, bueno, no, deja entonces. Mirá vos, bueno, cerramos aquí, así se van a casa, pues son 10:30, y volvemos a encontrarnos prontamente en otro espacio de este parecido, con otro tema, o quizás usted me diga, no, hay que seguir hablando de los sacramentos porque te olvidaste de hablar de esto. Bueno, escucho ofertas y vemos por dónde vamos próximamente. Muchas gracias.